amigos de Stopal, yo soy Lau. Y yo soy Jess. El día de hoy hablaremos de un tema que nos erizó mucho la piel y nos revolvió el estómago: asesinos japoneses. Es un tema bastante susceptible, por lo que si ustedes son sensibles a esto o si quizá están comiendo, véanlo después o sáltense directamente al video de la próxima semana. Ya están advertidos. Comenzamos. Hablar de asesinos japoneses no es un tema sencillo. Nosotros estuvimos investigando y estas dos historias nos llamaron mucho la atención. Entonces el día de hoy las vamos a compartir con ustedes. Adelante, por favor. Claro, el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de un japonés llamado Tsutomu Miyazaki. Pero ¿por qué esta historia es tan perturbadora? Si él fue un asesino de 1988 a 1989. Un año. Sí, solamente un año. Oh my god. Bueno, pues esta historia es bastante perturbadora, ya que cuando un niño es involucrado en un asesinato, creo que es bastante malo. Miyazaki nació en 1962 prematuramente, pero pues obviamente como nació prematuro, él tenía algunas malformaciones en las muñecas. Las muñecas las tenía muy delgadas. Él siempre sufrió mucho bullying, muchas burlas e incluso el rechazo de sus padres y de sus hermanos. Creo que tuvo una infancia bastante dura. Sus maestros y sus compañeros siempre decían que él era una persona muy aislada de los demás, que nunca intentaba interactuar con nadie, y pues eso lo fue hundiendo, ¿no? Pero bueno, a pesar de que él era muy aislado de los demás, era una persona muy inteligente. Siempre que él presentaba un examen de admisión, pues sus calificaciones eran las más altas de la escuela. Entonces, en esa parte él no tenía ninguna situación más que en la social. Le costaba mucho adaptarse. Ya que su papá era dueño de un periódico local, pues ellos tenían una buena posición económica y social. Pero pues aún así, él se sentía siempre rechazado por todos. Tenía todo para ser feliz, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Sí. Nosotros lo sabemos. Pues sí, como dices, pudo parecer normal su vida. Creo que tenía todo para salir adelante: posición, dinero, muchas cosas, pero Alcance a educación, buenas escuelas, buena memoria. Pero pues él siempre pues aisló de todos, ¿no? Él dice que sus papás intentaban pagar el cariño con regalos. Incluso cuando salió de la escuela le hicieron un regalo de automóvil. Wow, le regalaron un coche en Tokio. Entonces, imagínense, ¿no? El único que lo quería era su abuelito. Su abuelito con él sí tenía una buena comunicación, pues él era el único que se preocupaba por él, e incluso él era el único que tenía como cierto poder sobre la personalidad de él, ¿no? Si él lo regañaba, pues no le hacía caso. Entonces, tiempo después, desafortunadamente, fallece su abuelito. ¡Ay, no! ¡Ay, ya está haciendo una mala historia! Sí. Entonces, cuando fallece su abuelito, pues él entra en una depresión. Su abuelito es cremado y en un arranque él quiere recuperar esa parte de su historia con su abuelito. Se come parte de las cenizas, así como lo oyen, amigos. Se come parte de las cenizas y él dice que tiene este arranque porque quiere sentir una parte de su abuelito en él. Una conexión. Sí. Espero que no estén comiendo, yo se los advertí. Bueno, después de que pasa todo esto, Miyazaki empieza pues a bajar de calificaciones, ya no tiene como pues esa parte de su vida y empieza a adentrarse mucho al anime, al manga. De hecho, incluso en Japón lo conocen como el asesino otaku o el Drácula. Y pues les voy a decir por qué. No sé si quiero saber por qué Drácula. Creo que no queremos saber, amigos, pero es parte de la historia. Sí. Entonces, él pues pasa todo esto y como no puede ingresar a la universidad porque sus calificaciones ya se vieron afectadas, decide estudiar fotografía. Entonces su papá le consigue un trabajo después de eso en una imprenta cercana y se va a vivir de nuevo con su familia porque él estaba en otro lado estudiando. Entonces se regresa con su familia y un día dicen que su hermana se estaba bañando. Su hermana tenía una hermana más pequeña. Y al momento que su hermana voltea, él la estaba espiando cómo se bañaba. Pero dicen que tenía una expresión en la cara con la boca abierta, así como sorprendido después de estar viendo a la niña. Y pues la niña empieza a gritar, ¿no? Mamá, mamá. Y entonces llega la mamá
bueno, antes de que llegara la mamá, él agarra a la hermana del cabello y la azota contra la pared. La cara, la agarra el cabello y la azota, como para que se caiga. Después la mamá llega y le empieza a recriminar que pues lo único que hace es pasarse el tiempo viendo películas, series y anime. Y que pues no se pone a trabajar, ¿no? Y pues se enoja y golpea a su mamá también. ¿También le golpea? Sí. Entonces aquí es donde todo empieza a descontrolarse. No dicen si lo corrieron de su casa o pasó algo ahí, pero bueno, al parecer con la historia parece que sí, no se salió de su casa. Luego en 1988 es donde empieza toda la historia de las masacres. Su primer asesinato fue a una niña de 4 años. Ay, no. Sí. En el carro que le regaló su papá. No. Sí. Él la invitó a subirse al carro, la convenció y bueno, se la llevó a dar un paseo. Y bueno, este paseo fue a las afueras de Tokio. Ellos llegaron a una zona boscosa debajo de un puente y ahí dicen que estuvieron 30 minutos sentados simplemente contemplando algo, no se sabe qué, pero estuvieron 30 minutos. Después él la asesina, abusa del cuerpo, le quita la ropa y la entierra y él se lleva la ropa a su casa. Tiempo después, más o menos 3 meses después, él comete el siguiente asesinato, esta vez a una niña de 7 años y bueno, se la lleva, prácticamente hace lo mismo, se la lleva al mismo lugar. Ah, el mismo. Al mismo lugar, igual abajo del puente, en la zona boscosa. Sí. Entonces vuelve a cometer otro asesinato, esta vez igual a una niña de 4 años. Ay. Pero se la lleva a un estacionamiento esta vez y ahí la desnuda, la obliga a desnudarse, a tomarse fotografías. Él le toma muchas fotografías y en ese momento va pasando un carro y casi lo descubre. Entonces al momento de que él se siente en peligro, pues baja a la niña y la mata, ¿no? La mata, bueno, la asesina y la amarra de los pies y de las manos, la mete a su cajuela. O sea, ya un cadáver la amarra. Sí, y se la lleva. Se la lleva a su departamento y bueno, aquí viene el apodo del Drácula, porque dicen que el tiempo, bueno, él abusa muchas veces del cuerpo, le toma fotografías, la filma y sí, es muy difícil hablar de este tema porque pues como sabemos los niños son muy indefensos y pues aparte creo que tiene que estar muy enferma una persona, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, él le toma muchas fotografías. 2 días después, cuando el cuerpo comienza como pues ya a tener olores feos, él decide decapitarla y cortarle las manos. Y en este momento él se filma tomando la sangre de sus manos y comiendo parte de ellas. Va y deja el cuerpo en un baño de un panteón. Lo deja ahí aventado solo el cuerpo porque las manos y todo lo demás él se lo queda para pues estarlo comiendo por algunos días, ¿no? Prácticamente fue su último asesinato, ya que después de esto él encuentra a 2 niñas caminando por la calle y las invita de nuevo, ¿no?, a subirse a su carro, pero una de ellas le dice que no. Entonces le dice, vengan, no, les voy a tomar unas fotografías. Entonces la más grande se asusta y se echa a correr en busca de su papá y pues Miyazaki agarra a la niña más pequeña, la sube al carro y la desnuda y le empieza a tomar muchas fotografías. Entonces para eso viene de regreso ya la niña con el papá. Miyazaki intenta introducir un lente de contacto en las partes íntimas de la niña. Entonces pues el papá, obviamente muy molesto, lo jala y lo tira, pero él alcanza a escapar y se va corriendo. Entonces tiempo después pues él dejó ahí el carro, decide regresar por el carro, pero pues como es la escena del crimen, obviamente ya lo estaban esperando. Y cuando lo arrestan lo acusan de pues obligar a alguien a hacer cosas ilegales en la vía pública. Todavía no sabía que había Todavía no sabía nada. No era como que algo tan grave todavía, sí, ¿no? Nada más de esto, ¿no? Entonces pues él está en cierto proceso en la delegación y tiempo después, supongo que no sé si su inconsciente o algo que a él ya lo perturbaba de cierta forma, pues hace que él confiese todo, ¿no? Que confiese los asesinatos, que todo lo que tiene en su casa, a dónde están los cuerpos. Entonces pues obviamente la policía no puede condenar a alguien sin tener pruebas, ¿no? Entonces empiezan a buscar los cuerpos y afortunadamente pues encuentran los primeros cuerpos que hizo desaparecer. Entonces lo sentencian a pena de muerte en la horca. 7 años después se entera toda su familia. Su papá de plano dice, ¿saben qué? Que la justicia se haga cargo. Yo no voy a meter ni abogados, aún con las influencias que tengo, ni el dinero. Yo no voy a meter nada, ¿no?
Que se haga responsable de sus actos. Sí. Entonces, pues la verdad es que este proceso duró mucho tiempo. 7 años después, su papá se suicidó por toda esta situación. Supongo que no pudo con el remordimiento, la pena, o no sé cuál haya sido su sentimiento, pero pues se arroja a un río y muere. Y pues sí, lo condenan después de un tiempo, aunque él apeló todavía para que su muerte fuera por inyección letal, pues el gobierno no le otorgó esta parte y fue asesinado, o bueno, su sentencia se cumplió 15 años después de que fue encerrado. O sea, él fue asesinado en el 2008. Pero bueno, como dato curioso, dicen que cuando su padre se suicida, él manda una carta al periódico diciendo que cuando su papá murió, él se sintió libre. Entonces, supongo que algo debió haber ahí, ¿no? En su infancia, o no lo sé. Sí, definitivamente tuvo que haber pasado algo súper traumático o una serie de cosas traumáticas para que llegara a ese estado. Sí. ¡Ay, qué impresionante! Sí, de hecho, también dicen que, bueno, él, cuando llegaron a su departamento, pues encontraron restos de muchas cosas en el refrigerador, en la casa, e incluso tenía más de 6,000 videos en discos, y la mayor parte eran de anime gore, o anime y algunos videos de sus víctimas, ¿no? Hay unas fotografías. Es por eso que lo nombran el asesino otaku o Drácula. Amigos de Topay, espero que no se les haya devuelto tanto el estómago. Oh, pero sí, qué escalofríos, ¿no? Sí, qué horror. Sí. Bueno, amigos, y cabe mencionar que esta masacre la llamaron la masacre de Akihabara. ¿Porque ahí está el anime? Porque... No, porque pues, supongo que él era de ahí, bueno, era de Tokio, entonces todos estos fueron cercanos. Akihabara. Uy, tan buenos recuerdos que tengo de Akihabara. Bueno, no vamos a dejar que eso nos desanime de visitar Akihabara. La historia que yo les quiero compartir tuvo muchísimas menos víctimas, pero no deja de ser grotesco, no deja de ser muy desagradable. La persona se llama Issei Sagawa. Y algo que tienen en común es que él también era muy débil. Él nació en 1949, hay que recordar que en esta época había terminado la Segunda Guerra Mundial, había una hambruna en Japón, pero la familia de Issei era también millonaria, también tenía un negocio muy, muy bueno. Entonces, a pesar de que habían sufrido en la guerra, pues no era lo mismo como padecer el hambre o algo así como las demás familias. Entonces ellos estaban bien, pero aún así él tenía una complexión muy débil, por lo cual siempre lo sobreprotegieron. En algún momento le empezó a llamar la atención como el que cocinaran a la gente en ollas. Incluso menciona que en algún momento escuchó sobre los aztecas que sacaban el corazón de los sacrificios y se lo comían como para tener la fuerza. Esto era lo que llegaba a sus oídos, entonces él comenzaba a tener esta idea de... Y también como él era tan débil y tan delgado y tan chiquito, idealizaba la belleza en las mujeres occidentales que eran altas, que eran esbeltas, que eran de tez blanca. Entonces él quería como estar con alguien así. Hay una historia donde se dice, un incidente donde se dice que llega una maestra o una vecina alemana que cumple con los estándares de belleza que tenía Issei, es decir, es alta, es bonita, es de tez blanca. Entonces él entra a su casa en la noche usando una máscara de un monstruo y también está blandiendo un paraguas. Entonces él intenta morderla, pero ella se despierta y lo descubre. Pero como él está usando una máscara, pues se echa a correr, ella no sabe bien quién es, pero él, al ser tan débil, ella lo alcanza, lo atrapa y sí lo entrega a la policía. Su papá interviene y le da una suma, esto es lo que se cuenta, que le da una suma de dinero muy considerable a esta chica para que no presente cargos más allá, pero el papá se queda como con esa espinita y lo manda al psicólogo a que le haga como un examen, una valoración, y resulta que el psicólogo determina que es una persona altamente peligrosa. La vida continúa para Issei como si nada hubiera pasado y él comienza a estudiar literatura. Cuando tiene alrededor de 25 años decide irse a París y pues bueno, su familia realmente lo apoya y dice, pues tú en el futuro te vas a hacer cargo de la empresa de la familia, entonces no hay problema con que vayas y disfrutes tus sueños por un rato.
Entonces él se va a París y en París conoce a una chica llamada René. Ella es holandesa, tiene 25 años y una vez más, amigos de Stopai, ella cumple con el estándar de belleza para Issei. Además, ella hablaba muy bien varios idiomas, entonces se presta a que comiencen a ser incluso amigos. Resulta que tienen intereses en común, se llevan bastante bien, pero Issei intenta conquistarla. Issei intenta ser algo más que un amigo con René, a lo que René pues siempre le da una negativa, siempre le dice que no y pues nunca se concreta nada. Hay varias ocasiones en las que René va al departamento de Issei en París para poder hacer algunas traducciones y aprender un poquito más acerca de los idiomas y todo esto es como el pretexto. Y nos cuenta después Issei que él ha intentado matarla en varias ocasiones, pero como que siempre pasaba algo que hacía que no la matara. Resulta que en junio de 1981, como cualquier otro día, René va al departamento de Issei. Una vez más, Issei intenta besarla, intenta acercarse, intenta conquistarla, pero no encuentra una aprobación por parte de René. Issei como con la intención de decir, ok, vámonos relajando un poquito, va por un vino a la cocina, pero en realidad saca un arma y le dispara a René. Issei cuenta después que fue un accidente, pero es muy difícil que pueda ser un accidente ya que fue demasiado certero, le dio en el cuello. La cosa, amigos de Stopai, es que cuando él mata a esta chica, lo primero que hace es abusar del cuerpo y se dice que pues abusa del cuerpo en varias ocasiones y después comienza a comerse su carne. Comienza a comerse a René y aquí hay algo que me llama la atención que también es repetitivo en ambas historias y es que él intenta o apela a que es una historia de amor porque él quiere que un poco de René viva en él. Entonces comienza a comerse a René por 3 días. Después sabe que tiene que deshacerse del cuerpo, ya empieza a descomponerse y todo, y lo esconde en una maleta, toma un taxi y se va a un bosque en la cercanía de París. Aquí hay varias versiones, pero bueno, les puedo decir que se supone que deja la maleta con el cuerpo y algunos dicen que se quedó con la maleta, otros dicen que la aventó al río pero no estaba lo suficientemente hondo. El chiste es que unas personas que iban pasando por ahí encuentran la maleta y encuentran como una mano saliendo o como algunos miembros saliendo, entonces la reportan y pues descubren que es René, aunque es demasiado difícil poder identificar el cuerpo porque pues le faltan partes y bueno, ya se imaginan, no quiero entrar en detalles, amigos de Stopai, pero esto se hace muy sonado, comienza a aparecer en los medios y se dice que el taxista lo ve esta maleta y reconoce y recuerda que él había estado por ahí, que había llevado a un pasajero. Entonces pues dado que lo recogió en su departamento, van al departamento, la policía va y ahí es donde atrapa a Issei, quien aparte de todo descaradamente los invita al departamento porque él había guardado todavía carne de René para seguirla comiendo y les dice como que sin ningún tipo de remordimiento que abusó de ella, que la mató, que se la comió y que aparte ahí sigue la comida en el refrigerador. Lo que sucede a continuación es que lo meten a la cárcel y mientras está en su proceso está en la cárcel únicamente 2 años, únicamente, aunque es completa y absolutamente cierto que él es el culpable. Se dice que su papá tuvo influencia y que contrató al mejor abogado de París para poder, de Francia, para poder sacar a su hijo, apelando a que estaba inestable mentalmente, lo cual pues sí es cierto, estaba muy inestable mentalmente. Y pues la gente está muy enojada, así que cuando sale 2 años después de la cárcel, lo llevan a Japón y resulta que en Japón no tiene ningún delito. Entonces él puede de cierta manera estar libre. Pero su padre sabe que está muy fuerte toda la presión mediática, por lo que decide internarlo como en un hospital o como en algún tipo de tratamiento psicológico, pero únicamente está ahí 18 meses. Él ha escrito libros donde se dice que cuenta con lujo de detalle todo lo que hizo con René. Realmente nunca asesinó a nadie más, pero se dice que él siempre fantaseaba con poder comerse la carne de las chicas. La verdad es que algo que a mí me asusta muchísimo y que es lo que más me perturba es el hecho de que él nunca se sintió culpable, nunca sintió remordimiento. Al contrario, sacó un libro y de cierta manera tuvo cierta atención mediática. Al día de hoy sigue vivo y libre. Se dice que cambió de identidad y que anda por ahí, por Japón. No nos consta, amigos de Stopai, pero
pues él no está muerto, sigue por ahí, él de cierta manera nunca ha pagado lo que hizo y también nunca ha sentido ningún remordimiento. Y bueno, amigos de Estopa, esas son las historias que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Mientras las investigamos, mientras se las compartimos, seguimos teniendo esos escalofríos, se nos revuelve un poco el estómago. No es fácil contar esto, pero bueno, queríamos compartir con ustedes estas dos historias que nos hicieron un gran impacto. Pues sí, es bastante interesante, como dices, ¿no? La parte que tienen mucho en común. No sé si puede ser la zona o no sé, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Igual los dos venían de familias muy bien posicionadas. Acceso a buena educación, pero también bullying por sus condiciones físicas. Entonces, pues sí, son bastantes datos que coinciden. Tienen que ver con el canibalismo también, que creo es algo que es característico de estos dos casos, que llegaron hasta ese extremo. Entonces, pues para mí todavía lo hace más grotesco. Sí. Sí, bueno, pues queríamos también mostrar una parte de Japón que pues es esta parte que existe también. En todos lados hay crímenes, estos son algunos de Japón. Sí, entonces esperamos que les haya gustado la parte oscura de Japón. Y si les gustó este video, les gustaría que a lo mejor contáramos un poquito más de este tipo de casos, díganos por favor en los comentarios. Y no olviden por favor darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye, amigos de Estopa. Chao. Y esas son las historias, amigos de Estopa. Y veo que tienen algunas cuestiones en común. Me llama la atención que haya canibalismo. Yo no soy fan para nada de la carne humana. Pero somos fan. Yo tampoco. Soy de perrito. Solo los domingos la como, la verdad es que no se está. No me gana. 2, 3. Y yo, ¡chao!